Santo. Entonces, apartado de toda idea que no es así, según Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, los cuales algunos manifiestan y dicen que cuando la persona recibe a Cristo, ya recibió la promesa del Espíritu Santo. No es verdad. La persona, cuando abre su corazón y viene sobre la persona la iluminación, la revelación del Evangelio, empieza la obra de Cristo, y esa obra se va perfeccionando a través del Espíritu Santo, o la obra del Espíritu Santo. Entonces se necesita que la persona busque el recibir la promesa, y cuando alguien recibe la promesa, la señal inicial de esa promesa entonces es hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le dé que hable. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta mañana, y que Él ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, y podamos ser instruidos a través de la palabra del Señor. Empiece la oración, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar delante de tu presencia. Pedimos tu dirección, Señor. Tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada con poder, con conocimiento en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús de Nazaret, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Hermanos, estén cómodos, les invito a estar cómodos. Entonces vamos a hablar de los dones espirituales en esta mañana, que son los dones del Espíritu Santo, con la frase: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esto lo digo porque hay hermanos que, a pesar de estar en la iglesia, los ignoran. Amén. Y hasta servidores en la iglesia ignoran acerca de eso tan importante, de los dones espirituales. Y cuando se ignora algo, hermano, hasta se cometen errores. Entonces yo quiero que usted tenga una mente dispuesta, un corazón dispuesto, y en esta mañana pueda recibir esta enseñanza acerca de los dones espirituales. Entonces, a través de esta palabra o expresión, no quiero, hermanos, que ignoréis, comienza el apóstol Pablo una disertación sobre los dones del Espíritu, en la que nos descubre un campo inmenso y profundo de donde podemos enriquecer nuestra alma con las inescrutables riquezas de Dios. Por eso yo les invito, hermanos, aunque ya se leyó aquí en la escuela dominical, se leyó Primera de Corintios capítulo 12, que usted lo vuelva a leer en su casa. ¿Cuántos se comprometen a leer Primera de Corintios en la casa? A ver, hermano, vamos a leerlo esta semana. Le invito para que usted lea Primera de Corintios capítulo 12. Le invito también para que usted lea Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 14. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, y volvemos a Primera de Corintios capítulo 14 y lo leemos, y verá que vamos a entender un poco más acerca de estos temas tan importantes. ¿Qué es un don espiritual?
Un don es un regalo inmerecido, provisto por el Espíritu Santo a los creyentes en Cristo. Un don espiritual es revelado en la habilidad que refleja un cristiano según el don que éste posea. Tiene que ver mucho, porque Dios, que conoce todo, hermanos, Él sabe dar a cada cual lo que le pertenece. Por eso no tenemos que envidiar a nadie. No envidie a nadie, hermano. El hermano tiene lo suyo y usted tiene lo suyo. Amén. Entonces no envidiemos a nadie. Hay algunos, ay, yo quisiera ser como fulano. ¿Por qué no nos miramos a nosotros mismos? ¿Qué don nos ha dado el Señor? Bendito el nombre de Jesús. El origen de los dones espirituales. Los dones espirituales provienen del Espíritu Santo, ya que los entrega según su voluntad. Entonces ahí en 1 Corintios 12, los versos 3 y 4, el apóstol Pablo aclara y dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios en lo que relaciona a esto que estamos mirando. Primera de Corintios capítulo 12, versos 8 y 10. Usted lo va a leer todo en la casa, pero yo voy a tomar el versículo 8, 9 y 10. Entonces el apóstol Pablo dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahí lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 10. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted escucha hablar de los dones espirituales, tiene que arrancar leyéndolos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8, 9 y 10, aunque es necesario que usted lea todo el capítulo. Ahí mismo, en el capítulo 12 de 1 Corintios, los versículos 28 y 30, continúa el apóstol Pablo diciendo: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Bueno, estos son los dones ministeriales. Eso ya lo miramos de pronto más adelante. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y hace como una serie de preguntas para que nosotros reflexionemos y entendamos de que si el Señor nos llamó a este campo maravilloso del servicio, es para algo. Gloria a Dios. Y cuando uso la palabra llamamiento, quiero decir que hay tres clases de llamamiento. Primero, somos llamados a la salvación. Todos hemos sido llamados a la salvación. ¿Cuántos hemos sido llamados a ser salvos? Dios nos llamó para ser salvos. Ese es el primer llamamiento. El segundo llamamiento es al servicio. Dios, después de habernos llamado a su salvación o a la salvación que Él nos ha dado a participar, entonces nos llamó al servicio y le servimos a Dios. Todos le servimos al Señor, todos. Desde el momento que aceptamos a Cristo, empezamos a servirle a Dios. Lo que pasa es que en cuanto al servicio a Dios, hay unas estratificaciones, hay unos rangos del servicio a Dios. Alguien dice: hermano, y yo quisiera ser
como el presidente de jóvenes de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eso usted se pone en las manos del Señor y el Señor lo va llevando poco a poco, poco a poco. Amén, hermanos. Porque quiero decirle que en cuanto al servicio a Dios también hay unos requisitos, hay unos puntos que la persona debe tener, como el esfuerzo, el sacrificio, la voluntad, el esmero, la entrega, la dedicación. Hay gente que añora tener un cargo, pero hermano, es el último que llega al culto. No ora, no ayuna, es flojo para leer la Biblia. ¿Cómo lo va a respaldar Dios, hermanos? El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor sabe a dar a cada cual lo que se merece. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, si usted quiere servirle a Dios, hermano, y quiere sobresalir, hermano, usted tiene que poner de su empeño también. Tiene que poner de su parte. Dios no llama a nadie que está desocupado a su servicio. A nadie, hermano. Una persona que sirve a Dios es una persona diligente, dispuesta. Si una persona se levanta a las 10, 11 de la mañana, ni ora, hermano, o se acuesta a las 2, 2 de la mañana mirando películas pornográficas y quiere ser el presidente de jóvenes, hermano, Dios no se equivoca, jamás. Entonces, en cuanto al servicio a Dios y este llamamiento tan maravilloso que el Señor nos ha hecho también después del llamamiento de la salvación, tenemos que poner de nuestra parte. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate en la gracia. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer un trabajo, poner nuestra parte. Bendito el nombre del Señor. Y el tercer llamamiento, ese llamamiento específico, que puede ser al santo ministerio o un trabajo específico. Al santo ministerio, un pastor. Alguien pregunta, hermano, ¿y yo qué hago para ser pastor? Entonces, si usted ha venido con esa intención de ser pastor, de querer el deseo de ser pastor, pues eso no lo damos nosotros, los hombres, eso lo da Dios. Porque Dios es el que llama también y escoge, aparta a esa persona para convertirla en un ministro. ¿De acuerdo, hermanos? En un ministro. Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. En esos ministerios específicos y llamamientos, entonces encontramos lo que es ser evangelista, lo que es ser maestro, profeta y apóstol. Eso lo miraremos un poco más adelante. Entonces, estoy hablando de esto porque quiero aclarar acerca de los 3 llamamientos que hace el Señor al ser humano. Entonces dice aquí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces estas preguntas son para reflexionar de que en un cuerpo hay diferentes miembros y el uno es diferente al otro, ministerios diferentes, dones diferentes, pero que todo lo hace el Señor. Amén, hermanos, para que de esta manera la iglesia pueda ser edificada. Bendito el nombre del Señor. También hay otra porción, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, donde el mismo apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, escribe: de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. ¿Según qué? No, según yo, vea, es que yo sí me esfuerzo, hermano. Yo soy el vaso aquí y yo soy el más importante. No, no es por nosotros, hermanos. Según la gracia. ¿Quién es el que da la gracia? ¿Quién es el que da los dones? Según la gracia, dice, que nos es dada. Si el de profecía, aquí viene, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación.
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bendito el Señor. Entonces quisiera presentar esas tres porciones de la palabra del Señor para que usted también en la casa entonces pueda leerlo y aclarar un poco más el panorama con relación a los dones espirituales. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26 al 31, es algo que yo quiero agregarle aquí para que también nosotros tengamos en cuenta. Pablo el apóstol dice: ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto se puede dar en un culto, hermanos. Dios puede usar a alguien para que hable a la iglesia, pero Dios, cuando usa a ese alguien para que hable a la iglesia, no queda todo a la deriva. Dios de una vez levanta al intérprete, el cual manifiesta lo que el hermano está diciendo. Amén. ¿Alguna vez ocurre en la iglesia esto? Tal vez aquí no ha ocurrido, tal vez por ignorancia, porque a veces no nos dejamos usar por el Espíritu Santo, pero puede suceder algún día. Bendito el Señor. Alguien puede hablar por el Espíritu, manifestar por el Espíritu Santo, hablando algo en lengua según el Espíritu Santo le dé que hable, y entonces cuando esto sucede, el Señor levanta a otro para que interprete lo que está diciendo ese creyente, lo que está diciendo ese hermano. Mediante esa interpretación, entonces el Señor está dando unas palabras de consuelo a la iglesia, o unas palabras de edificación, o unas palabras de exhortación. Entonces para eso hay que estar preparado. Bendito el nombre del Señor. Recibir de parte de Dios esa palabra, para que de esta manera podamos estar muy atentos a lo que Dios nos está diciendo. Bien, hermanos, para entender entonces, dice dones, operaciones y ministerios, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria al Señor. Vamos entonces a mirar este punto. Hay dones temporales y permanentes. Escuche bien, hay dones temporales, pasajeros, y hay dones permanentes. En este campo de los dones se clasifican en unos que son temporales o pasajeros, y hay otros que son ¿cómo? Permanentes. Amén. Entonces vamos a mirar ahora los dones temporales. Entonces tenemos el de revelación. Tenemos el don de revelación, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimientos
discernimiento de espíritus, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Yo creo que nos va a tocar trabajar mucho sobre esto. ¿Usted se lo sabe, hermanos? Vamos a trabajarlos entonces en esta mañana. Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Vamos a ponerlos todos, por favor. De expresión, son 9 dones, entonces vamos a trabajarlo. A ver, vamos primero a expresión. De expresión, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos son los dones de expresión. Géneros de lenguas, expresión de lenguas y profecías. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Será que los podemos repetir? ¿Cuántos son los dones temporales? ¿Por qué son dones temporales? ¿Por qué son dones temporales? Porque son dones que los puede tener el creyente en un momento de tiempo. Pueden aparecer inmediatamente. Entonces tenemos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, que son los de expresión. Luego tenemos los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y por último tenemos los dones de poder, que son los dones de sanidades, operación de milagros y el don de fe. Esos son los dones de poder. ¿De acuerdo, hermanos? Y yo quiero que nos demoremos un poquito aquí sobre esto, porque la iglesia necesita trabajar sobre estos dones, conocer bien sobre estos dones. ¿Sí les parece, hermanos? Entonces, los dones temporales o pasajeros que Dios en un momento determinado puede usar, por un tiempo determinado puede usar, por eso son temporales o pasajeros, son 9 y se dividen en grupos de 3. Amén. El primero es de expresión. Dones de expresión, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Será que si no lo podemos aprender? Géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Luego vienen los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y luego vienen los dones de poder, que son los dones de sanidades, los dones operacionales o de milagros y el don de fe. ¿A cuánto nos interesa esto, hermanos? A usted le debe interesar, hermano. Porque Dios no envía su Santo Espíritu sobre una persona en vano. Si el Señor le ha sellado, si el Señor le ha bautizado con el poder del Espíritu Santo, alguno de estos dones usted debe tener, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor.
Bendito el nombre. Bueno, esto se dañó, hermano. Colabórenme allá, hermano. Entonces tenemos los dones de revelación. Se refiere a la palabra ciencia. Primero, se refiere a una parte del conocimiento de Dios que Él ha querido revelar. Es el don que revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esta revelación llega solo por la inspiración del Espíritu Santo. El don de ciencia. Hay hermanos que en un momento dado, cuando la iglesia está ofuscada, está pasando por un momento difícil, el Señor viene a través del don de ciencia y lo usa el Señor para aportar a la iglesia una idea, bueno, algo, o un problema en un hermano, o alguna situación difícil en la iglesia. Esto lo hace el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ese don de revelación. Palabra de sabiduría. La sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos de resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victorias. Si alguien tiene poco conocimiento pero posee el don de sabiduría, puede engrandecer el conocimiento que tiene para la gloria de Dios. Uno ve hermanos en la iglesia muy humildes, pero muy sabios. Muy sabios. Y casi no hablan, pero cuando hablan, lo hacen con contundencia. Tiene el don de sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Luego viene el don, el discernimiento de espíritus. Mire, este es el don que capacita para discernir espíritus. Discernirnos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo. Juzgamos si este espíritu procede de Dios o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el espíritu de Satanás. Una persona puede hablar por sí mismo, espíritu del hombre, puede hablar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o estar poseído por un espíritu demoníaco. Entonces, el que tiene el don de revelación, y en este caso discernimiento de espíritu, conoce si esa persona está hablando por el Espíritu Santo o si está hablando por un espíritu inmundo o si está hablando por él mismo, por el mismo espíritu de hombre. Entonces, cada vez que escuchemos hablar a alguien, entonces miremos cómo está hablando esa persona. Y es que, hermano, la Biblia dice: probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén, hermanos. Los billetes falsos se conocen. Pero ¿cómo conoce usted un billete falso? Hay una maquinita por ahí que lo ilumina y usted mete el billetico y le dice si es falso o no es falso. Pues cuando alguien habla y cuando alguien tiene su manifestación, debemos de mirar si lo hace por el Espíritu o lo hace por el mismo hombre, por el Espíritu Santo o por un espíritu de demonio. Amén, hermanos. Amén. Y quiero, hermanos, decirles lo siguiente con relación a este punto de discernir los espíritus. Hace algunos años pasados, la iglesia aquí en Las Palmas tenía la fama de ser cazadora de demonios, porque habían hermanos, con todo respeto lo digo, que se iban a las casas a decir: oye, aquí hay demonios, hay endemoniados, para echar fuera esos demonios. Y hubo un tiempo aquí que en cada culto aparecía gente endemoniada. Hermano, algunos dicen: hermano, ¿sabe que aquí no está la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque no se manifiesta un demonio. No, hermano. No. No quiere decir que cuando a alguien se le posesiona un demonio es porque en el culto es porque ahí está la presencia de Dios. No, hermano, es al contrario. Pero la iglesia no tiene
Hermano, la iglesia no tiene esa costumbre de ir casa por casa a buscar si hay personas endemoniadas. Yo le pido a los líderes, a los predicadores. La gente busca mucho la iglesia nuestra para que cuando hay una persona de esta condición, una persona endemoniada, aunque ellos no saben qué es ser una persona endemoniada, porque cuando hay una persona en esta condición, ellos piensan que están loca, no, se enloqueció. Entonces llaman al pastor, llaman al líder, al predicador, a ver, fulano, pastor, mire que a ver si ora o va a la casa a orar por mi mamá, por mi hermano, por mi tío, por mi familiar que se enloqueció. Y uno por el Espíritu Santo cuando escucha eso, dice, hay que ir preparado, porque esa persona está endemoniada. Entonces uno va, y hermano, cuando esa persona está endemoniada, ya sabe uno a qué se va a enfrentar. Pero como tenemos al Todopoderoso, entonces nos vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16? ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera todo demonio. Y aplicamos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente aplicar. Invocar el nombre. Eso es efectivo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Espíritu inmundo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hermano, de una vez, cuando usted lo vaya a hacer, no cierre los ojos, así, con los ojos abiertos. Busque mirar a la persona a los ojos y invóquele el nombre de Jesús. No vaya a decir, y con la Biblia ya puesta, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, hermano. Le da 3 puñetazos, hermano. Pero luego no es lo mismo, no es lo mismo. Ni tampoco voy a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque no funciona. Váyase al grano, a lo efectivo, en el nombre de Jesucristo. Eso sí, pero con autoridad dada por el Espíritu Santo. Entonces hay que conocer, hay que saber. Algunas personas no están endemoniadas, algunas personas lo que están es enfermas. Entonces, si el hermano no tiene cuidado, eso va invocando el nombre de Jesús en vano y eso vaya. Mírela, usted tiene conocimiento. Mire la cara a la persona. La persona endemoniada no lo mira fijo a uno, pero la persona que está enferma sí lo mira. Entonces usted le dice, ¿y cómo te llamas? Entonces digamos su nombre, si es un varón. José Luis. Mentiroso, pero le saco la cédula. Porque el hermano le falta conocimiento. Entonces, hermano, usted desde que mira a la persona sabe si es un espíritu inmundo o si que está enferma la persona. Y si está enferma, dígale a la familia, no, llévelo al hospital, llévelo. Entonces eso lo da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay hermanos, con todo respeto lo digo, hay hermanos que se meten en una por adelantados. ¿Por qué? Por acelerados. No, deje que el Espíritu Santo, usted va guiado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le va mostrando qué es lo que tiene que hacer, Y como usted tiene el Espíritu Santo y tiene el don de revelación, entonces Dios le revela qué es lo que tiene esa persona. Siempre que usted escuche hablar a alguien, ¿me está hablando Dios
por su Santo Espíritu? ¿Está hablando la persona por sí mismo o está hablando el diablo a través de ese demonio? Pero le digo, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da dones y tenemos el don de revelación. Amén. Gloria a Dios. No, hermano, que ese don lo tiene el pastor y usted no. ¿Usted lo tiene? Amén, hermano. Alégrese en esta mañana. Usted lo tiene. Alguien se puede meter en la iglesia. Mire la figura que hay aquí. Mire. ¿Qué hay aquí? Ovejas. Pero aquí, ¿este quién es? Ay, hermano. El lobo está ahí, hermano. Cuando usted escucha hablar inclusive a un hermano aquí en la iglesia, usted lo va a descubrir. ¿Quién está hablando? Mire, este hermano me parece que ya no tiene la voz de una oveja, sino de un lobo. Dice la ovejita, pero ¿cómo hace el lobo? Está aullando como un lobo. No, es verdad. Porque tenemos el espíritu de revelación. Entonces usted le dice, oye, hermano, me parece que usted está aullando. Le pone preocupado, hermano. Y ya va a pasar de una oveja a un lobo. ¿Y qué hacen los lobos? ¿Qué hacen los lobos, hermano? ¿Cómo actúa un lobo? Hay una diferencia de un lobo a una oveja. La característica de la oveja es que es mansa, humilde. ¿Cierto, hermanos? Pero el lobo, furioso, ¿qué más? Rapaz, ¿qué más? Agresivo, astuto. Oye, hermano, entonces cada vez que usted escucha hablar a un hermano, mire, la hermana dice allá que mira a ver a qué hora puede tirar allá. ¿Cómo serán entonces las garras del lobo a la ovejita? La ovejita no tiene garras, el lobo sí tiene garras. Ve, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo y como tal tenemos revelación de parte de Dios. Demos gloria a Dios. Bueno, avancemos. Dones de inspiración, hablar en lenguas, se refiere a una parte del conocimiento de Dios que Él ha querido revelar. Es el don que se revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esa revelación llega a ser por la inspiración del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, escúchelo, hermano. Hermano, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo hablando en otras lenguas? Sí, hermano, gracias a Dios. Hermano, ¿usted tiene el don de lenguas? No, hermano. O sí, hermano, puede ser, puede que sí, puede que no. Pero yo quiero hacer la aclaración en esta mañana. La persona que recibe por primera vez el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo debe hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le dé que hable. Hermanos, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? No, es que yo no tengo ese don. No. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que la manifestación inicial es hablar en otras lenguas, y otra cosa es el don de lenguas. Puede ser que usted no tenga ese don, pero usted sí necesita ser sellado, necesita recibir el don del Espíritu Santo, y la manifestación inicial es hablar en otras lenguas. Entonces hago esa aclaración. Bendito el nombre del Señor. Pero sepa que cuando alguien tiene el don de lengua y habla por el Espíritu, pues debe ser para edificación de la iglesia, no para tumbar bancas o sillas o pegarle un puñetazo al otro o tumbar la cámara del hermano Héctor. No, hermano. Y se lo digo, y uno sí se puede controlar cuando en el culto recibe la bendición de Dios. Uno se puede controlar. Avancemos porque el tiempo está corriendo. Devolvámonos.
Interpretación de lengua. La interpretación de lengua es diferente a una traducción normal. La interpretación aclara el significado general de lo dicho en idioma extraño. Por ejemplo, es posible que un mensaje en lengua sea corto y su interpretación larga, pero otra vez puede ser el mensaje en lengua largo y la interpretación corta. Esto se da mucho en los cultos, en un momento de reunión con los hermanos. El Señor se manifiesta a través de alguien, vuelvo y reitero, que habla algo extraño en lengua, pero también está el intérprete. Debe de estar el intérprete, como lo hace Dios, y Dios no es confusión. Dios no confunde a nadie, hermano. Si es por el Espíritu Santo, Dios, tanto lo uno como lo otro se va a dar en esa reunión, para que la iglesia sea edificada, exhortada, o la iglesia tenga consolación. Profecía. Hay dos clases de manifestaciones del don de profecía. Profecía bíblica, la proclamación de un mensaje recibido para la edificación, exhortación y consolación, o pronunciaciones inspiradas por el Espíritu Santo por una revelación dada al momento. La profecía se distingue de la predicación en que ésta es el producto de la revelación conocida, mientras que la profecía es el resultado de una iluminación, inspiración espontánea. Y una cosa es ser profeta, oficio de profeta, y otra cosa es tener el don de profecía. Amén, hermanos. Estamos hablando de los dones temporales. El profeta es un trabajo que Dios le ha dado, oficio, un ministerio específico. Pero otra cosa es que a alguien repentinamente el Señor le dio, le iluminó, le inspiró, le iluminó en el momento dado que está pasando la iglesia una situación difícil. ¡Pum! Vino el don de profecía, para que la iglesia esté alerta, para que la iglesia esté pendiente de lo que el Señor quiere decir. Hermano, Dios no confunde a nadie. No, que el Señor me iluminó, que el Señor me reveló a través de un sueño. Tenga cuidado, porque de pronto se comió unos frijoles trasnochados, le hizo daño la cena y entonces sale con un coso de unas barbaridades, hermano. Y que el Señor me dijo que tenía que quemar el altar y las sillas del altar, y que las sillas, porque las hicieron manos pecadoras. Y que no, tengamos bastante cuidado con relación a ello. Es que, hermano, el Señor me puso como, me reveló, me inspiró, hermano, de que el próximo domingo la iglesia tiene que estar todo el día aquí en ayuno y en oración, y que tenemos que orar más. Y bueno, eso, si eso es del Espíritu Santo y es de Dios, pues el Señor va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, hermanos, estamos hablando de estos dones de inspiración que el Señor manifiesta conforme a su palabra. Gloria al Señor. Y dones de poder. Entonces, la fe dada como la de fe, vamos a hablar de fe. La fe dada como don es en sí misma una obra directa e inmediata del Espíritu Santo, y esto significa que Él ha depositado la fe divina en el corazón del creyente. Una cosa es la fe para ser salvo, otra cosa es la fe para ser sanado, pero otra cosa es la fe como don. Si es momentáneo, si es temporal, es pasajero. Cuando la iglesia está pasando por una situación difícil, un periodo de estancamiento, que hace falta visión, que hace falta fe, entonces Dios levanta a alguien y esa persona empieza a trabajar y empieza a inducir la iglesia. Pero es algo temporal. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor empieza a usar a esa persona y le da esa confianza, esa seguridad, esa certeza en Dios, y la persona empieza a actuar conforme al Espíritu Santo. El don de sanidad. Tener los dones de sanidad indica el hecho de tener virtud extraordinaria para sanar a los enfermos por medio de la oración de fe. Amén. Amén. La iglesia se está muriendo físicamente porque hay muchos enfermos.
Y no se sana a nadie. El Señor levanta a alguien y le da ese don de sanidad. Para que se sanen los hermanos, porque el Señor no va a permitir que los hermanos se mueran así por así. Entonces el Señor levanta a alguien y le da ese don de sanidad, y ese hermano ora y se levanta ese enfermo. Y oró y se levantó ese enfermo, pero puede ser que ya ore por el último y se muera, porque ya no está en él el don de sanidad. Ya el don fue pasajero, ya lo usó el Señor, le dio ese don a ese hermano. Y entonces es cuando escuchamos: oye, hermano, vaya a tal congregación, porque allá hay un hermano que oró por mí y me sanó. Yo era de esa congregación y estábamos todos enfermos, y el Señor empezó a usar a ese hermano y me sanó a mí. Yo estaba muy enfermo y me sanó, y ahora estoy aquí y usted lo veo muy enfermo. Vaya para que el hermano ore. Es posible que ore y se muera ese hermano, porque el don fue para ese lugar y en un momento indicado y en un tiempo indicado. Porque estamos hablando del don de temporal o pasajero. Yo quiero decir, ¿por qué son temporales y pasajeros? Para que la persona no se enorgullezca, para que la persona hermanos, ¿quién quiere que ore por usted, hermano? Venga, oro por usted, hermano. Y como el Señor sabe que nosotros somos muy vanidosos, ay, hermano, nosotros somos la mata de la vanidad, y nos gusta sacar pecho, hermano. Y es que, vea, si no fuera por mí, hermano, es que yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de fe, hermano, y que me pongan a profetizar y yo profetizo, hermano. Entonces el Señor conoce todo, y tráigame todos los demonios que hayan aquí, que no quedan ni uno, hermano. Entonces es mejor tener cuidado. Milagros. La palabra milagro se refiere a sucesos notables o sorprendentes que tienen lugar por intervención directa de Dios, sin que sigan las leyes de la naturaleza generalmente conocidas. Un milagro es una suspensión temporal de las leyes corrientes en la naturaleza por la intervención de un poder sobrenatural, un poder divino. Y Dios sigue haciendo milagros. Amén. Amén, hermanos. Entonces debemos de trabajar sobre estos dones. Ya son las 11, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí. Hoy miramos entonces los dones temporales. De pronto usted no entendió nada, pero yo le invito para que en su casa lea 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, y vaya nuevamente a Corintios en el capítulo 14. ¿De acuerdo, hermanos? Amén, hermanos. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Espero que esta mañana la palabra de Dios haya sido clara. Amén, hermanos. Y que lo que se ha venido diciendo de esto realmente nos edifique, nos ayude. Y quiero, para cerrar, decir que estos dones los puede tener usted, hermano. Usted puede tener 1, 2, 3 dones, no sé, según el Espíritu Santo, y usted los tenga ahí como reprimidos, estancados. El Señor esté a punto de usarlo y usted no se está dejando usar. Entonces dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, hermano, y que podamos, hermanos, entonces